Romanos capítulo 14. Dice así la palabra del Señor: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de tu comida, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste ni en bebida, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tú tienes fe,
tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. No es un texto que se lee muy seguido, pero el Señor me lo puso en el corazón. Y creo que es algo que tal vez es necesario comprenderlo en profundidad y saber de qué se trata cuando la Biblia nos habla de cosas como esta, que tienen que ver con nuestra relación dentro de la comunidad del reino que es la iglesia del Señor. ¿Amén? ¿O no? La iglesia de Cristo es la comunidad del reino de Dios aquí sobre la tierra. Entonces hay una enseñanza y dice, y habla, si bien está como atendiendo o apuntando hacia el que es débil, sin embargo, el hecho de que haya un débil también entendemos de que en el relato también hay un fuerte. Hay un débil que hace una cosa y hay un fuerte que hace otra. Entonces dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La persona puede ser débil en el camino del Señor por un montón de razones. Puede ser débil porque a lo mejor no ha tenido una formación cristiana como corresponde y recién a lo mejor se ha integrado al cuerpo de Cristo. Tal vez porque todavía no ha podido superar ciertas situaciones y cosas en su propia vida. Otras no las entiende. Y puede haber una serie de causas por las cuales la persona es débil. De otra manera, también la Biblia dice que siempre habrá débiles entre nosotros. ¿No es así? Y bien claro habla la palabra del Señor también cómo debe ser nuestra actitud hacia los que están en esta situación. Cuando Pablo habla y dice que al débil lo tenemos que sostener. Amén. Y creo que es importante que podamos tener esta actitud. Entonces lo tenemos que primeramente recibir. Así como Cristo nos recibe a todos, recibe al débil. Y tenemos que entender también que si le está hablando al fuerte, aunque no lo menciona, sería el que debe realmente tener la correcta actitud hacia el débil y hacia el que todavía posiblemente no ha alcanzado el nivel necesario para estar fortalecido en la palabra, en la fe y en lo que respecta también a algunos aspectos de su vida cristiana. Pero ¿qué dice la palabra? Que lo debemos recibir, que lo debemos recibir. Y cuando leemos esta frase, recibid al débil en la fe, fíjense ustedes que el versículo 3, donde sigue un poquitito más adelante en lo que estamos hablando, el versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil, que no ha llegado a la medida de conocer y de entender de que cuando Dios limpia las cosas, puede tener acceso a ellas, no tiene ese prejuicio. Otro que es débil, dice, come legumbres. Aquí se está refiriendo a esa diferencia. Algunos pensemos que las iglesias estaban siempre, en la congregación de las iglesias de aquel entonces, no importa dónde fuera, había gentiles, pero también había judíos. Y sabemos que para los judíos algunas comidas, y especialmente algunas carnes, como por ejemplo la carne del cerdo, eran consideradas inmundas con respecto a la ley. Y nos vamos al libro de Levítico y ahí vamos a encontrar que hay una prohibición y evidentemente por ahí entendemos de que habría algunos que todavía estaban con ese pensamiento, aunque ahora estamos en el nuevo pacto y el Señor nos ha liberado de esto y Él
dice que ha santificado y si lo que comemos lo hacemos con acción de gracias, no es impuro. Y tenemos algunos textos como para mencionar cuando Pedro, que le tiene que ir a predicar a un inconverso gentil, centurión romano, tiene esa experiencia allí en la azotea de la casa donde estaba parando. Dice que bajó un lienzo con un montón de animales que para la ley judía eran prohibidos. Y entonces se escucha una voz, y alguno dirá, era la voz del diablo. Pero no era la voz del diablo. Era Dios que le estaba diciendo, mata y come. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Era un discípulo, ¿eh? No, dice, no, yo nunca, jamás hemos comido semejante cosa. Ahora, imagínense cuál sería para la mayoría de los judíos todavía y en ese tiempo la aversión a poder comer ciertas carnes, ciertos animales. Cuando miramos la carta a los Corintios encontramos otra faceta, y es que Pablo aborda el tema de la carne que había sido sacrificada a los ídolos, por ejemplo. Y evidentemente la carne que se ofrecía a los ídolos no se tiraba. Después dice que se vendía en la carnicería. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa? No, ¿cómo voy a comer esto que fue sacrificado a los ídolos? Y muchos, por una cuestión de conciencia, no comían eso sacrificado a los ídolos. ¿Está mal? No contesten todos juntos. ¿Qué pregunta? ¿Está bien? ¿Se da cuenta? Y Pablo dice, yo no tengo ningún problema, yo puedo comerlo. Él se podía comer la carne sacrificada a los ídolos, hasta se podía comer al ídolo, que a él no le hacía nada. Estaba en un nivel de fe que había superado esa situación. Entonces habría una serie de cosas en la iglesia de Roma que estaban perturbando justamente esa relación entre los hermanos. Entonces dice en el versículo 3, el que come no menosprecie al que no come. Es decir, en este caso, al fuerte, al que se cree que es fuerte en el Señor, que cree que puede comer de todo y que lo puede hacer. Pablo dijo que él podía comer de todo. Pero dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, porque tiene esa restricción o siente esa restricción interna, no juzgue al que come. Acá hay dos pecados, el menospreciar y el juzgar. El que es fuerte porque cree que a lo mejor está en una situación que puede hacer las cosas y a lo mejor está haciendo algo que, como vamos a ver, está haciendo tropezar al otro que es débil y que todavía no llegó a esa medida. Y entonces se pone en una actitud de menospreciar al otro que no alcanzó o no está alcanzando el nivel de crecimiento, de madurez espiritual que necesita. Y por otro lado, el que no come, el que dice, no, yo de esto no participo, juzga al que lo hace. Es un pecador porque come tal cosa o porque... Ahora, fíjese lo que dice el final del versículo 3. Por eso insistí en mirar la primera palabra del versículo 1. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? ¿Por qué no lo debe hacer? Porque Dios le ha recibido. Porque Dios lo recibió. Y si Dios lo recibió, ¿quiénes somos nosotros para rechazarlo? ¿Quiénes somos nosotros tal vez para menospreciar a otro o tal vez para juzgarlo? Entonces, todo esto, fíjese cómo hay una palabra que se usa mucho, interpela, y estamos allí mirando y pensando dónde estamos parados,
¿qué estamos haciendo? ¿De qué lado estoy? Y entonces el versículo 4 carga y dice, ¿tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Dice Pablo. Para su propio Señor está en pie o cae. Pero dice algo que es interesante. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, acá tenemos que entender algo. Cuando Pablo habla de esto, está diciendo algo que lo tenemos que entender, porque ¿quién es? El criado es un siervo. En este caso podría estar hablando de un siervo doméstico, alguien que estaba en una casa sirviendo. Pero aquí la figura es de que todos somos siervos del Señor. ¿Amén? Estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al Señor. Y aquí viene la cuestión y la responsabilidad personal de cada uno, tanto del débil como del fuerte. Para su propio Señor está en pie. Está en pie. O cae. O a lo mejor esa actitud no le es de bendición y puede que a lo mejor caiga. Que haga algo que Dios no aprueba. Pero dice, de todas maneras, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Porque el Señor, que dice antes que los recibió, no los recibió para tirarlos abajo y aplastarlos. Los recibió para transformarlos y para librarlos y para levantarlos por medio de su gracia y por medio de su poder. La iglesia es el ámbito donde nosotros nos desarrollamos espiritualmente, donde crecemos o no, donde asumimos la responsabilidad que Dios nos va mostrando y que en la medida que nos consagramos al Señor la vamos haciendo experiencia. Pero tenemos que saber que nuestro amo, a quien servimos, no es el pastor, ni es ninguna persona, sino que es el Señor. Y el Señor, aunque estemos a lo mejor equivocados en algunas cuestiones, es el que quiere que no caigamos. Es el que nos habla, nos enseña, nos da la gracia y el poder de su Espíritu Santo para que en estas cosas nos vaya guiando, o no dice que el Espíritu vendría para guiarnos a toda verdad. Claro. Pero esto no es un día para el otro. Mire, recibí el Espíritu Santo, ya soy 10 en todo. No. Muchas veces pasan años y todavía estamos luchando contra ciertas cosas de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestra relación o interrelación con los demás, que nos cuesta vencer, ¿o no es así, hermanos? Y el Señor en esto no nos reprueba, Él nos quiere ayudar. Él nos ha recibido. Él no puso ahí un cartel y dice, bueno, que vengan los perfectos. Porque el Señor dice que ni siquiera vino a salvar a los justos, ni a los perfectos, sino a los pecadores, llamarlos al arrepentimiento. Hay una obra que allí se pone en marcha. Y no todos crecemos de la misma manera, no todos crecemos en el mismo tiempo. No todos recibimos las cosas de Dios de la misma forma. ¿Eso es algo sabido o no es así, hermano? Claro. Pero si en nosotros está este concepto claro, no importa lo que el hermano hace, ni lo voy a menospreciar porque está haciendo algo que a lo mejor a mi criterio, según lo que dice la Biblia, está mal. Y entonces, no. O lo voy a juzgar, o lo voy a juzgar. Cuando la Biblia nos dice que el único que tiene la prerrogativa del juicio, ¿quién es? Es Dios.
nuestro Señor es un amo a quien servimos, que Él quiere que podamos estar en pie, que podamos estar firmes en estas cuestiones que son de índole personal, como también tengamos o podamos estar firmes cuando se trata de nuestra situación frente a los poderes y autoridades del demonio, ¿o no es así? ¿Qué dice ahí en la carta a los Efesios capítulo 6? Para que tomemos la armadura de Dios para que podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo. Es toda una vida de crecimiento. Dice, como queriendo ampliar un poco el espectro de la comida, y dice en el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día. Hace diferencia, ¿no? Porque este día es el día que tenemos que respetar o es el otro. Uno dice que el sábado y otro dice que es el domingo porque es el día del Señor. Y ahí empezamos con las cuestiones. Dice, otro juzga iguales todos los días. Juzga iguales todos los días. Y dice algo que tiene mucho que ver con la actitud que tenemos que tener como cristianos. Cuando dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Usted está convencido de lo que tiene que hacer? Porque a veces estamos defendiendo una postura que ni nosotros mismos estamos convencidos de que sea buena. Pero si otros lo hacen, y si a mí me gusta hacerlo, o me pongo en el lugar del que juzga, que es el Señor, y entonces estoy no solamente haciendo un juicio, sino condenando a otros. No, cada uno, y en este cada uno está el débil y está el fuerte. Cada uno debe estar plenamente convencido en su propia mente. Tiene que saber que está haciendo lo que debe hacer. ¿Qué le parece? ¿Cuántas veces hacemos cosas que no estamos realmente seguros si es o no es la voluntad de Dios? ¿No nos pasa? No estamos seguros. Pero, como dijimos antes, como nos gusta, las hago. Porque el hermano fulano las hace. Y el otro hermano las hace. Entonces, dejando de mirar hacia los costados, debemos estar nosotros plenamente convencidos. A veces decimos, son cosas no muy importantes porque se trata de cosas, de costumbres y de cosas que no tienen importancia. Pablo le está dando la importancia, porque está diciendo que en esas cosas tenemos que estar plenamente convencidos de nuestra propia mente que en realidad estamos haciendo lo que Dios quiere. ¿Será que es bueno lo que estoy haciendo? ¿No sería mejor la reflexión y decir, ¿será esto lo que Dios quiere? ¿Será esto agradable? El que hace caso del día, es decir, que tiene un día, decir, bueno, yo el día, para mí el día, tal día, bueno, lo hace para el Señor, dice. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Ahora, ¿cuál es mejor? Ninguno. Mientras lo haga para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias al Señor. ¿Cuál está en mala situación? Y entonces dice Pablo, yendo un poco más profundo, porque ninguno de vosotros, de nosotros, dice, vive para sí y ninguno muere para sí. Cuando pensamos en el texto de 2 de Corintios, capítulo 5, donde dice que debemos ahora vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. El amor de Cristo
nos constriñe, dice, pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, y por todos murió, para que el que ahora vive, ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Ahí está. Vivimos realmente para agradar al Señor y vivimos para Cristo. Ya no vivimos para nosotros mismos, para agradarnos a nosotros mismos y para darnos todos los gustos que a nosotros nos parecen y muchas veces hasta forzamos para que sean agradables delante de Dios. Sino que vivimos ahora para agradar al Señor y vivimos para el Señor. Porque dice, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos de Él. Eso quiere decir de que porque coma o no coma, porque haga o no haga, no voy a dejar de ser del Señor si me he entregado al Señor y si sigo al Señor. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y acá vuelve a cargar otra vez, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, que menosprecias a tu hermano. Le habla a los débiles, que son los que juzgan, y a los fuertes, que son los que a lo mejor menosprecian al otro. Entonces dice, ¿por qué juzgan? ¿Por qué menosprecias? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Sabía esto usted? Se entiende que este tribunal no es un tribunal de salvación, porque en realidad nuestra salvación fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. Pero evidentemente aquí, como después se completa en otros lugares de la Escritura, habla de que debemos hacer lo bueno y debemos hacer aquellas cosas por las que luego recibiremos una recompensa, recibiremos un galardón. Y esto es importante. Dice Pablo, de manera o de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahí está. En vez de preocuparnos por el otro, ocupémonos por nosotros. Pablo se lo dijo a Timoteo, ocúpate de quién? De ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, porque cuidando esa parte podrás ser de bendición, podrás salvar a los que te oyeren, a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, qué importante esto, ¿no? Qué importante. De manera que cada uno de nosotros, en ese tribunal de Cristo, daremos cuenta al Señor de lo que hayamos hecho. Fíjese que cuando hablamos de salvación y recompensa, quiero hacer una breve referencia nada más. Estamos hablando de dos cosas diferentes. La salvación no la ganamos por hacer tal o cual obra o no hacerla. ¿No es así? La recibimos como un don de Dios y es por el acto de la fe. Pero la recompensa sí tiene que ver con lo que hacemos, porque dice que todas nuestras obras serán puestas en la presencia del Señor. Sean buenas, dice, o sean malas. Sean buenas o sean malas. La salvación es un don gratuito de Dios y tiene que ver con la vida presente. La salvación no es que vamos a ser salvos. Se completará la salvación cuando venga la redención de nuestro cuerpo, pero ya la hemos recibido. Nuestra alma es salva, ¿o no es así? Claro. Pero la recompensa tiene que ver con el futuro. Dios nos ha prometido una recompensa. Y esas obras que van a ser probadas, remitiéndonos un poco a lo que dice mismo el apóstol,
van a ser pasadas por el fuego. Y si son de heno, de hojarasca, o si son de metal, de piedras preciosas o metal precioso, el fuego las probará. El fuego las va a probar. Quiere decir que algunas van a ser quemadas, que no sirven. Pero otras van a brillar, porque van a ser pasadas por esa prueba y van a salir como realmente aprobadas por el Señor. Esto no habla de salvación o perdición. Esto habla de recompensa. Y esa recompensa es la que recibiremos. ¿Usted quiere alcanzar la recompensa del Señor? Amén. Algunos dicen, no, yo sigo al Señor, pero no por la recompensa. No se lo cree ni usted eso. No por la recompensa. Yo sirvo al Señor. Ojalá que anhelemos recibir esa recompensa. Porque si el Señor nos dice que habrá una recompensa, si el Señor nos dice que tiene algo reservado para nosotros, yo no me lo quiero perder. Amén. ¿Es importante o no es importante? No es importante la recompensa que el Señor da. ¿Podríamos decir eso? Una barbaridad. No, yo la quiero recibir. No quisiera que cuando esté ahí el Señor la ponga en el fuego y no quede nada. Quisiera recibir esa recompensa. No habla de salvación. Entonces, qué importante que podamos diferenciar estas cosas para no cometer también ese error, además. El versículo 13 dice, así que, vuelve otra vez, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Qué le parece? Es repetitivo, pero cuando es repetitivo es porque hay un hilo conductor acá en este mensaje, ¿no? No nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, tenemos acá que tomar una decisión, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahí está. Porque si yo lo desprecio o lo menosprecio, voy a estar poniéndole un tropiezo. Si lo juzgo, le voy a estar poniendo un tropiezo. En base a lo que viene diciendo. Entonces, no juzguemos más. ¿Qué le parece? Esto está escrito hace mucho tiempo en la Biblia. Yo no creo que usted lo esté escuchando hoy por primera vez. ¿Cuántos están escuchando esto por primera vez? Algunos hicieron así. Lo hemos escuchado más de una vez. Pero tenemos que ser sinceros y darnos cuenta hasta dónde esto lo estamos poniendo en práctica. Porque es algo que tiene importancia en nuestra vida cristiana. Entonces Pablo vuelve al tema y dice, porque por si causa de la comida, tu hermano es contristado, y acá hace intervenir otro aspecto. Ya no andas conforme al amor. Si por lo que yo hago, que tengo libertad para hacerlo, porque no es malo, y yo creo que no es malo, y me siento bien porque yo sé que Dios no me condena, pero cuidado, que no sea esto de tropiezo para el otro, que no sea esto de tropiezo. Esto es algo importante. Decidí no poner tropiezo u ocasión de caer. Dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús. Mire lo que dice, que nada es inmundo en sí mismo. Por supuesto, no está hablando de cosas que la Biblia condena como pecado o como inmundicia, porque la Biblia habla muchas veces de esas cosas, ¿o no? Mismo el apóstol Pablo que está diciendo esto, que dice yo sé que no hay nada inmundo en sí mismo, tiene unas lindas listas donde habla de un montón de pecados y cosas que Dios abomina, que Dios desecha y por las cuales viene perdición. ¿Se da cuenta? Tenemos que tener ese cuidado, porque entonces ahí generalizamos hacia un lado que realmente nos va a ir mal.
Pero cuando hablamos cosas que tienen que ver con las costumbres, con lo que uno piensa, con lo que uno cree, con convicciones personales que nos han sido inculcadas, o en nuestra casa, o en nuestro ámbito anterior a conocer a Cristo, o quién sabe cómo, tengamos cuidado. Entonces dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. No hay problema en esto. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si yo pienso que el comer cerdo es inmundo y me atrae una aversión, para ese es inmundo, ¿o no es así? Para ese lo es. Para ese que dice, no, yo respeto el día sábado, a lo mejor. O el domingo, porque pensemos que si bien nosotros valoramos muchísimo el día domingo por un montón de razones, no todas son bíblicas, si bien hay algunas bíblicas, que los cristianos se reunían ese día, que participaban de la cena y que el Señor resucitó el día domingo, pero no hay de parte del Señor un mandamiento del nuevo pacto que diga que debemos guardar el domingo, ¿o no? Si no, por favor, le pido que me den el dato. Me lo estoy perdiendo. Y digo que otras no son bíblicas porque, bueno, es el día que generalmente todos tienen un día libre. ¿No es así? Se trabaja en la semana y tenemos el día libre como para poder dedicarlo para la gloria de Dios. Asado de por medio. O raviole para los italianos. ¿No es así? Claro. Entonces Pablo dice algo interesante. El que piensa que algo es inmundo, bueno, tal vez para el otro no, pero para él lo es. Para él lo es. Entonces, pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Estás privilegiando tu gusto, tu manera de pensar, y no estás viendo que tu actitud puede estar siendo de tropiezo al débil. Fíjense ustedes que si nosotros somos de tropiezo, lo que dice Jesús es muy duro. Es preferible que se ate una piedra de molino al cuello y se arroje a lo profundo del mar, ¿no? Ay del que hace tropezar a un hermano. O sea que en este contexto las palabras de Jesús son muy fuertes. Entonces necesitamos tener en cuenta esto. No andas ya conforme al amor si privilegias tu gusto, tu forma de pensar, lo que crees que porque sos fuerte o porque Dios te dio esa libertad o esa fe, puedes hacer lo que sea sin mirar que esa actitud puede estar dañando a alguien. Dice, entonces no hagas que por la comida tuya, y cuando yo digo comida, estoy pensando en un montón de otras cosas, no solo la comida. Hay un montón de actitudes y cosas personales que están incluidas dentro de esto. Y no hagas que por esas cosas que son tuyas se pierda aquel por quien Cristo murió. Llevar una carga pesada, ¿no le parece que es una carga muy pesada? Porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Esto es agradable cuando lo servimos de esta manera. Y también, finalmente, va a ser aprobado por los hombres, porque no vamos a estar ni despreciando ni juzgando a nadie. ¿Usted vio a alguno que menosprecia a otro? No. ¿Usted vio a alguno que juzgue a otro? No. Dejémoslo ahí. Por eso que es para todos, ¿eh?
Es para ellos, para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros. El mensaje no es excluyente. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es decir, yo lo que tengo que hacer es tratar de mantener la paz, no ir a chocar, a condenar y a entrar en una contienda, sino tengo que buscar la paz. Y no solamente la paz, sino la mutua, por eso que están los dos en juego, la mutua edificación. Porque en realidad esta relación interpersonal que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo nos hace crecer, ¿o no es así? Cuando nos relacionamos con el cuerpo de Cristo y vemos esas cuestiones que pasan y tenemos entonces que sí o sí, o tenemos el gran desafío de hacer lo que el Señor nos enseña en la palabra, ahí nos edificamos y podemos ser de edificación también para el otro. Porque si podemos mostrar de esta manera cuál es la actitud que Dios quiere, no solamente estaremos siendo bendecidos y siendo agradables delante de Dios, sino también vamos a estar ayudando al otro, sea fuerte o sea débil, a que se dé cuenta cómo debe actuar. Y privilegiando la paz, la comunión, la armonía. No es allí donde dice el Señor que envía la bendición y la vida eterna, donde hay comunión, donde hay armonía, donde hay una verdadera comunión espiritual. No donde hay discordia, donde hay enfrentamientos, donde hay celos, donde hay... No. Entonces dice el siguiente versículo, no destruyas. Fíjese, las palabras de Pablo son muy fuertes. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, por causa de estas diferencias, por causa de estas cosas. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, con lo que hace, con lo que dice, con lo que muestra. Fíjese, aquí agrega otro poquito en el 21. Bueno es no comer carne, dice Pablo, tendiendo a cuál era la situación. Estaba la carne a los ídolos, estaba la carne considerada para el judaísmo como inmunda y había muchos judíos en la congregación. Dice, es bueno en este caso, si fuera así, no comer carne para no tener problemas. Ni beber vino. Ay, me tocaron el punto. Ni beber vino. ¿Sabe? No está prohibido. Y algunos, voy a esgrimir algunos versículos de defensa. Timoteo tenía que tomar vino, porque Pablo le dijo que los requisitos para los diáconos le dice amante a poco vino. Quiere decir que un poco, ¿estoy o no estoy? ¿O están o no están? Entonces está el que dice, bueno, si es así, yo me voy a tomar el vasito de vino. Pero hermano, ¿sabe qué pasa? No quiero nombrar las en contra, porque ahí tenemos para hablar un rato largo. Y si no, váyanse al libro de Proverbios y se van a dar cuenta que dice, no mires al vaso o al vino cuando rojea en el vaso, porque se entrará como áspid y vas a estar y te vas a sentir como en la punta del mastelero. No sé, usted nunca habrá estado en la punta del mastelero, yo tampoco, pero me imagino que habla de y el Señor dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Pero fíjese, ¿no? Lo pone en este contexto Pablo, lo pone. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que
tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Y acá viene la parte importante, viene una parte que considero que es interesante. En el próximo versículo dice, ¿tú tienes fe? Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen fe? Les voy a decir lo que dice acá, ténganla con ustedes mismos delante de Dios. Porque si eso de que tengo fe para hacer lo que sea, y entonces me como el cerdo y me tomo el vino y me hago lo que quiero, y entonces el otro pobre que está mirando dice, este es... usando palabras de otra, es un sacrílego. ¿O no es así? Entonces Pablo da una solución a cómo viene encarando la cosa. Dice, ¿tú tienes esa fe, esa firmeza, esa certeza, esa convicción? Tenela para contigo delante de Dios. Ojo, no solo por mí. Delante de Dios. Si tú delante de Dios tienes la convicción, la certeza, la fe, el convencimiento de que esto está bien, pero hazlo para contigo, no lo demuestres, no lo andes ventilando, no, porque ahí está el otro que va a decir, ¿a dónde hemos llegado? ¿O no? Y sigue diciendo, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, no sea cosa que estés haciendo esto, pero sientas una cosquilla. Pero me gusta. Entonces, parece que Pablo diera como una salvedad para que aquel que empiece a empinar el codo y pierda el control de su vida y se pierda, sino no esté trayendo tropiezo a un hermano que no tiene esa convicción. Entonces, si me tengo que encerrar para hacer ayuno, y después de hacer el ayuno me tengo que lavar la cara para salir afuera y no decirle a nadie que ayuné, use el mismo principio. Si usted cree que eso está bien y tiene esa conciencia delante de Dios y la conciencia no lo desaprueba, porque una conciencia transformada, regenerada por el Espíritu Santo, le va a indicar si lo que está haciendo está bien o no. Pero sea prudente. No haga algo que puede dañar a otro. ¿Se da cuenta? No me circunscribo solamente a esto. Hay muchas costumbres. Es más, yo creo que cada hogar, cada casa es un mundo. ¿O no es así? Cada casa tiene sus propias costumbres, sus propias leyes, sus propias normas de convivencia. ¿O no es así? Entonces yo voy a la casa de fulano y digo, no, pero esto... No, pero usted tiene que... Y el otro me va a decir, usted gobierne su casa, déjame. Si a mí me gusta dormir de parado, déjeme tranquilo. Y si no me quiero tapar con la cobija, no importa. Y si, no sé, lo que sea. ¿Se entiende esto? Claro. Cada casa es una... Entonces, tenemos distintas cosas. Entonces, cuidado. Porque no vivimos, no tenemos exactamente las mismas costumbres en todo, todos. Yo me acuerdo cuando nuestro pastor, Antonio Reyes, y ustedes los más grandes, no digo ancianos, los más grandes se deben acordar que él decía, no vaya a visitar a los hermanos. Porque entre mate y mate no queda nadie en pie. Y después no queda en pie los que tomaron el mate tampoco. Se tomaron el mate
vieron los defectos y culpabilidades de cada uno, y después, cuando llega a su casa, dice, pero mira, fui allá a la casa, esto no me gustó. ¿Se acuerdan ustedes que el pastor decía? No. Él decía eso. Porque tenemos que tener el suficiente crecimiento para poder tener una comunión cristiana que nos permita estar a un nivel que supere ese tipo de cosas. ¿O no es así, hermanos? Tampoco la situación es que nos encerremos y no podamos ver a nadie. No, no. Pero tenemos que reconocer que muchas de estas cosas luego traen conflictos. Y esas cosas que son propias del hogar y que son propias de cada hogar y de cada lugar, ¿después dónde vienen? ¿Y a quién vienen? Si sucede es por casualidad nomás. Entonces, que el Señor nos ayude para entender estas cosas y que podamos realmente comprender que tenemos que crecer y tener que reconocer la debilidad de los que son débiles. Y tenemos que entender que algunos que se creen fuertes, que no lo son. Porque en realidad, si bien alguien puede, como ponerlo en la vereda de enfrente al fuerte con relación al débil, aún el fuerte es débil. Por nada dijo Pablo que el poder de Dios se perfecciona no en la fortaleza, sino en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ah, qué bien, seamos todos débiles. No, entendemos que fuera del Señor, tanto débiles como fuertes, estamos llenos de debilidades y de cosas que a veces no podemos superar por nosotros mismos, si no fuera por la gracia de Dios. ¿O no es así, hermanos? Nadie se puede jactar de esto, porque estaría cometiendo un pecado. Ya termina, no se hagan problema. Entonces el último versículo dice, pero el que duda sobre lo que come o sobre lo que hace, dice, es condenado. Cuando está la duda, es porque hay algo que no está bien. Cuando la conciencia no le está aprobando y usted es un cristiano, quiere decir que está actuando en contra de lo que el Señor está poniendo en su interior. Está luchando contra sí mismo. Porque no lo está haciendo con fe. No puede hacerlo con fe. Porque siente que no está bien. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Que el Señor nos ayude. Creo que necesitamos todos que el Señor nos ilumine con respecto a esto que estamos hablando. Para crecimiento, para que podamos ayudarnos unos a otros a ser edificados en la fe. Para que podamos hacer todo lo que puede ser de bendición para quienes nos rodean. Porque alguno dirá, bueno, pero yo ¿por qué voy a hacer así? Para que el otro no... Pero lo tengo que hacer por amor, porque si el otro es débil y puede traerle un tropiezo a su vida cristiana, el amor por el Señor y el amor por el hermano tiene que superar esa situación. Entonces, pedirle al Señor que nos ayude. Para los que creemos y vamos creciendo, a lo mejor, bueno, muchas cosas no son malas en sí mismas, como dice Pablo, no son malas en sí mismas. Hay otras cosas que son peores, como el odio, la envidia, el celo, el chisme, la murmuración, la infidelidad. Todas estas cosas son peores y condenables directamente por Dios. Pero estas las tenemos que tomar en cuenta porque son importantes. Y porque si no las tomamos en cuenta y actuamos conforme a la voluntad de Dios, y estamos como en una situación ambigua, esto se va a transformar en un pecado en nuestra vida. En un pecado. David, que era un hombre lleno de bendiciones y de gracia
estaba lleno de problemas, de debilidades, ¿o no? Claro, estaba lleno de problemas. Y él tenía que humillarse delante de Dios. Y aún, como dice el Salmo, tenía que pedir que los librara aún de los pecados que le eran ocultos. Y si hago algo sin darme cuenta, Señor, te pido que me ayudes, me ilumines. Y yo creo que en esta mañana lo que el Señor hace es estar prendiendo un farol así grande, para que nos demos cuenta de qué cosas tenemos que corregir, que aplicarlas a nuestra vida cristiana, que no son sin importancia. Porque bueno, lo importante es que nos amemos todos, gloria a Dios. Sí, pero después, porque te amo, te aporreo, dice dice el dicho, ¿no? No. Tenemos que tener en cuenta esto para bendición. ¿Quiere usted recibir esto de Dios? Que Dios le dé sabiduría en esto. Que esta palabra pueda quedar grabada. Va a estar quedando grabada ahí en el si quiere escucharla, la va a escuchar de nuevo, porque va a estar siendo grabada. Pero analícela y trate que el Señor realmente lo llene de su gracia para que usted pueda ser un verdadero cristiano en este momento y en este tiempo. Amén. Este mensaje es muy para la iglesia, para nosotros que estamos dentro de esta comunidad, como dije al principio, del reino, que es la iglesia de Cristo. ¿Está usted a gusto dentro de esta comunidad del reino, dentro de la iglesia del Señor? Vamos a estar de pie y darle gloria a Dios, darle gracias al Señor, porque Él es nuestro Dios poderoso, porque Él está aquí en medio nuestro. Él nos habla, nos enseña, nos redarguye. El Señor muestra y deja en evidencia cuántas cosas en nuestra vida deben ser removidas, deben cambiar. Que el Señor obre con poder en nuestros corazones para que verdaderamente podamos conducirnos conforme a lo que el Señor nos enseña en su bendita